Hola, ¿qué tal amigos del conversatorio? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Sean bienvenidos a esta lección número 5 que se titula Dios pelea por ustedes. ¿Y cuántas veces hemos luchado solos y hemos perdido? Bueno, en esta lección veremos que no estamos solos y que Dios nos ayuda en cada batalla. Pero no estoy sola. Me acompaña de mi lado izquierdo Arely Sauza. y de mi lado derecho Kevin Casango, y es un gusto poder acompañarles una vez más en el conversatorio. Y bueno, ya entrando en detalle con la lección, saben, el libro de Josué puede ser un poco a la vista incómodo porque nos presenta un Dios de guerra. No es como el Dios amoroso del que siempre hablamos y no quiere decir que sean dos dioses, es el mismo. Pero ¿cómo podemos ver esto, Kevin? Fíjate que con lo que acabas de decir es muy cierto porque a veces he escuchado incluso que muchos dicen, no, pues Dios es amor, cómo permite las guerras y que mueran muchas personas. Sin embargo, en esa parte de la lección nos explica muy específicamente cómo el propósito de Dios no es tanto que las personas perezcan, sino que Él les hace un llamado previo para que las consecuencias del pecado en el que viven pues no los lleven a ese final triste. Y lo vamos a ver justo en esta parte de la lección que aborda esta inquietud, podríamos decir, que muchas personas a veces tienen en su mente. Así es, como comentas, Kevin, Dios nos habla muchas veces, ¿no? Nos da muchas oportunidades para que nosotros nos alejemos de nuestro mal camino y pues nos acerquemos a Él y podamos cumplir su voluntad. Creo que sí, como mencionas, muchas veces nos es difícil poder comprender el amor de Dios cuando leemos esto, ¿no? De que pues es un Dios de guerra, es un guerrero también y pues también es justo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en mente eso, que todo lo que sucede es justo y por el amor de Dios, pues creo que se nos va a hacer un poco más fácil poder comprender lo que nos habla la Biblia acerca del carácter de Dios. Claro, en esta lección sobre todo debemos de leerla y este libro sin prejuicios, siempre orando y pidiendo a Dios su sabiduría para que podamos comprender. Y justo esta lección nos lleva a un contexto. Siempre agarramos versículos y a veces los sacamos de contexto, pero nos lleva más allá. Nos lleva a ver por qué fueron destruidos o por qué Dios mandó a la guerra al pueblo de Israel, ¿no? Y podemos pasar al título que dice la iniquidad de los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? ¿Qué era lo que hacían? Es muy interesante lo que plantea la lección o cómo lo aborda en esta sección que mencionaste de la iniquidad de los cananeos, sobre todo porque nos cuenta o nos muestra lo que ellos hacían, todas las creencias y las cosas que ellos realizaban con respecto a sus dioses. Y uno lo lee y queda impactado, ¿no? De las cosas que estas personas o este pueblo hacía, que son cosas pues aberrantes a los ojos de Dios. Y es que la religión cananea se basaba en las creencias de que los fenómenos naturales o todos los recursos que ellos podían poseer, que les daba la fertilidad al pueblo, se basaba en las relaciones sexuales entre sus dioses. Uh-huh. Y luego ellos concebían de que ellos también tenían que tener este tipo de prácticas para incitar a los dioses, podríamos decirlo, a que ellos hicieran lo mismo y que la fertilidad en el pueblo no se perdiera, sino que estuviera mucho más fuerte que siempre. Entonces, vemos cómo ese pueblo tenía unas creencias, pues podríamos decirlo, muy, muy vulgares, muy, muy feas, muy apartadas de lo que es creer en Dios o hacer la voluntad de Dios. Y creo que una de las cosas que nos abordó la lección fue precisamente el por qué Dios permitió que el pueblo de Israel erradicara al pueblo cananeo.
Y eso, bueno, lo vamos a abordar un poquito más, no quiero hacer spoiler, pero es muy interesante cómo la lección nos aborda este comentario o sobre todo esta situación que se vivió entre el pueblo y los cananeos. Algo que, bueno, respecto a este punto, en el espíritu de profecía, en el libro Conflicto y Valor, se menciona que, bueno, creo que es algo que podemos deducir, que la mayoría sabe, si nosotros cultivamos algún mal hábito o algo pues que sea dañino, ¿no? Para nuestro ser, se nos va a hacer cada vez más difícil conservar una relación con Dios. Por lo tanto, vamos a estar más cerca del enemigo de Dios, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que en el pueblo de Canaán, los cananeos, ellos pues estaban muy arraigados a sus creencias, a sus costumbres, no veían a Dios como un Dios, un ser supremo, hacían su voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios, y a pesar de todas las pruebas que ellos recibieron para poder ver el poder de Dios, no hicieron caso, ¿no? Igual creo en la lección más adelante se hace referencia a que fue el mismo caso con el faraón, ¿no? Ujú. Cuando se presentaron las plagas ante Egipto, igual su corazón se endureció. Igual con Canaán, ¿no? Los cananeos. Entonces yo creo que nosotros en nuestra vida, pues viendo esto, tenemos que aprender de lo que pasó en el pasado. Yo creo que es ver hacia nosotros, ¿no? Si hay algo que nosotros estamos haciendo mal, recordar que Dios nos llama y dejarlo, ¿no? Porque aunque sea algo muy pequeño a nuestra vista, pues para Dios no hay pecado pequeño, ¿no? Entonces hay que alejarnos, hacer todo lo posible por quitarlo de nuestra vida y poder acercarnos a Dios. Tienes toda la razón. Justo en esta parte nos habla acerca de los cananeos que, como bien menciona Kevin, adoraban dioses, y no solo era de que los adoraban, no solo era la prostitución, no solo era la sexualidad, sino también sacrificaban niños a los dioses paganos. Entonces, Dios es un Dios amoroso y de misericordia, pero todo tiene un límite. Y no fue de un día para otro que Dios dijo, ¿saben qué? Eliminen a los cananeos. No, fue de generación en generación en generación. Dios fue paciente, pero todo tiene un límite. Todo se acumuló y pues Dios entonces actuó. Sí, y creo que, como bien decías, la decisión de Dios en erradicar a los cananeos no fue de un día para otro, sino que Dios ya había generaciones pasadas estado constantemente hablándoles, diciéndole vuelvan a mis caminos, no pierdan de vista lo que es la verdadera adoración a mí. Sin embargo, los cananeos pues hicieron caso omiso a lo que Dios les decía. Y es entonces cuando nosotros vemos que Dios ejecuta sus juicios, ¿no? Y es que Dios no ejecuta sus juicios sin antes haber tenido alguna amonestación, algún llamado para arrepentirse. Él siempre busca que el pueblo, o que la persona, en este caso hablando en la actualidad, que la persona se arrepienta, que vea en qué cosa estamos haciendo mal, en qué cosa podemos mejorar, qué cosas podemos dejar y volver a los caminos de Dios. Sin embargo, nosotros como humanos a veces vamos en contra de todo lo que Dios nos dice y hacemos muchas cosas que nos alejan cada vez más de Dios, y es cuando Dios pues en su momento ejecuta sus juicios, y es cuando vienen las consecuencias a nuestras vidas, y entonces es cuando vamos y nos arrepentimos. Pero para todo eso, antes ya Dios nos había hecho muchos llamados, muchas amonestaciones, y no hicimos caso. Entonces creo que esta parte de la lección puede enseñarnos a recordar o a reflexionar en qué estamos mal, si estamos perdiendo de vista a Jesús, al autor y consumador de nuestra fe, y yéndonos hacia otro lado, para que podamos enderezarnos y entonces seguir con la mirada pues en Cristo Jesús, ¿no? Que es lo más importante para el ser humano, sobre todo en la actualidad.
Así es como dijo Ari, debemos de aprender de estas historias y preguntarnos a nosotros, ¿estamos viviendo o acariciando el pecado o justificando el pecado, justificando nuestras acciones o nos estamos acercando a Cristo? Porque no hay tibio. O estás de parte de Dios o estás de parte del enemigo. Y todas estas guerras las debemos de ver, como se mencionaba en la lección anterior, desde una perspectiva de una guerra y el conflicto cósmico. O sea, es una guerra entre el bien y el mal, no hay medios. Y bueno, pasando también en esta lección vemos cómo Dios es un juez supremo. ¿Y cuán importante es saber que Dios es el juez? Yo creo que es muy importante y creo que es algo, ¿cómo lo puedo decir? Que nos debe dar gusto, por así decirlo, porque sabemos que el juicio que se efectuará contra cada uno de nosotros pues va a ser justo, ¿no? No va a ser como humanamente pues se hace, ¿no? Sabemos que aquí en la actualidad muchas veces se comete corrupción o se hacen cosas me caes que bien son, o no. Ajá. Entonces no son justas, ¿no? Y bueno, respecto a lo que comentabas, ¿no? De que si me caes bien o no. Recuerdo que estaba leyendo que pues sabemos lo que pasaba con los enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Los juicios que venían de Dios contra ellos. Pero no solo era contra los enemigos de Dios, o sea, hubo momentos en los que también contra el mismo pueblo de Israel, al ellos desobedecer los mandatos de Dios, también recibían el mismo castigo. Entonces no era como que a ciertas personas se les aplicaba el castigo y a otras no, ¿no? Como se pudiera llegar a pensar. O sea, Dios pues es un Dios justo y si nos apartamos de lo que Él nos pide y no obedecemos sus preceptos, pues vamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones. Así es. Sí, así es. Y creo que también podría darnos como que esa seguridad, ¿no? De que nuestro caso, podríamos decirlo, está en buenas manos, porque como decía Arely, hoy en día, por ejemplo, en el caso de los jueces, pues no todos son, podríamos decir, ¿cuál es la palabra que podríamos usar? Sinceros, honrados, podríamos llamarlos. Pero en el caso de Dios, que es el juez supremo de todo, nos debe dar esa seguridad de que si nosotros hacemos las cosas bien, pues entonces el pago final o las consecuencias o todo lo que nos va a venir sobre nosotros, pues va a ser un pago justo, ¿no? Un pago bueno para Así nosotros, es. si nosotros así lo buscamos, porque muchas veces hacemos cosas que pues no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esperamos aún así cosas buenas para nuestras vidas y creo que no debería haber cavidad para eso en nuestra mente, porque si hacemos cosas malas, pues el resultado final pues son cosas malas. Entonces creo que también nos debe de dar la seguridad de que nuestro caso está en buenas manos y sobre todo poner de nuestra parte también, porque no por ser parte del pueblo de Dios tenemos cierto beneficio en este juicio, podríamos Así decirlo, es, sí, sino como exacto. decía Arely, cuando en la antigüedad, cuando los pueblos paganos iban en contra del pueblo de Dios, se les ejecutaba un juicio, pero cuando el pueblo de Dios iba en contra de Dios mismo, se les ejecutaba el mismo juicio. Entonces vemos cómo es Dios justo, que no se pone a ver si tú eres de la iglesia, pero si haces cosas malas, entonces el juicio va a caer sobre ti. Por eso el llamado de esta lección o el propósito, quiero decirlo, es que nosotros nos pongamos a ver si estamos haciendo cosas buenas y sobre todo contribuyendo en el juicio en el que Dios está tratando nuestros casos, para ver si al final la recompensa o la paga va a ser buena o es mala. Entonces creo que de nuestra parte está el poner ese granito de arena, como quien dice, para hacer de este juicio pues más accesible, más bueno, y que la paga al final pues sea una paga buena, sobre todo, Sí. ¿no? Y hablando de paga, debemos de también recordar unos 3 principios que nos ayudan a reconocer a Dios como juez. Todos sabemos lo que dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces, no significa que Dios se alegra en erradicar al hombre, porque no se alegra, pero
siempre, hablando de esto, da segundas oportunidades, o terceras, o cuartas, pero siempre da oportunidades. Y aunque Dios es amor y misericordia, hay un límite, como ya lo había mencionado, porque si no hubiera límite, el pecado fuera para siempre. Si la gracia fuera eterna, entonces el pecado también sería eterno. Entonces es por eso que Dios tiene un límite. Y hablando de Dios como juez, debemos de hacernos dos preguntas. La pregunta número 1 es, ¿las personas destruidas eran rebeldes, o sea, los cananeos, eran rebeldes a las órdenes de Dios? Sí. Y la segunda pregunta es, ¿las personas destruidas tuvieron tiempo para arrepentirse? Sí. Y esto me lleva a pensar en ahora, en la actualidad. Este es el tiempo de gracia para cada uno de nosotros. Todavía tenemos tiempo de arrepentirnos, todavía tenemos tiempo de ir a Dios, pero el tiempo de gracia y la misericordia de Dios tiene un límite, porque a Él no le gusta la maldad, no le gusta el pecado y no le gusta que nosotros suframos. También hay un versículo muy conocido, ¿no? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces en nuestra vida como cristianos pensamos que hay pecados que no podemos dejar. O sea, que no sé, es que se me hace muy difícil dejar de hacer esto. Para nosotros, o sea, nosotros lo vemos imposible. Pero recordemos ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros nos acercamos a Dios humildemente y le pedimos que nos ayude a poder dejar cierto hábito, cierta acción, Él, como nuestro Padre y el amor que nos tiene, o sea, nos va a ayudar a poder dejar eso y poder acercarnos más a Él. Y me acordé también ahorita algo que comentabas sobre el pecado. No recuerdo en qué libro fue, pero hace mucho, igual en uno de los libros del Espíritu de Profecía, leí lo que comentabas, ¿no? Que Dios pues no quiere que ninguno perezca. Pero al final de los tiempos, Él va a destruir el pecado. Si nosotros tenemos pecado en nuestro ser, pues vamos a ser destruidos junto con Él. Entonces, por eso la importancia de dejar los pecados que tenemos en nuestra vida, ¿no? Con la ayuda de Dios, pues todo es posible y mantengamos eso en mente. Sí, y nada más haciendo aquí un paréntesis, pues todos somos pecadores, pero lo que debemos de tener en mente es que Cristo es nuestro abogado Amén. para con el Padre. Así que no separemos el amor y la justicia de Dios. Dios es justo y también es amoroso. Dios es misericordioso, pero también hay un límite. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y nos habla la lección también sobre despojar o aniquilar. ¿Cuál era el plan original de Dios para los cananeos? ¿Será que era matarlos y erradicarlos realmente? Bueno, a la luz de lo que vimos en la lección, el propósito no era tanto que se aniquilara al pueblo, sino que éste fuera desposeído, podríamos decirlo, de la tierra. Entonces, lo interesante es que muchos de ellos tomaron la misma actitud que el faraón, endurecieron su corazón y todos aquellos llamados que Dios les hacía, no hacían caso. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Como decíamos hace un momento, cuando Dios llama y nosotros no obedecemos, cuando Él venga a ejecutar sus juicios y nos encuentra en pecado, pues es obvio que vamos a ser destruidos juntos con el pecado. Porque podríamos pensar tal vez, no, pues si Dios es amor, ¿por qué me va a destruir? Que claro, es amor, por eso nos dio mucho tiempo para poder transformar nuestras vidas, para poder obrar en nosotros, para poder alejarnos del pecado y entonces vivir conforme a la voluntad y a la ley de Dios. Cosa que los cananeos pues no hicieron. Ellos pues se quedaron, hicieron muchas cosas que iban en contra de lo que Dios les demandaba. ¿Y cuál fue el resultado? Que ya no solo le quitaron la tierra, sino que en este caso muchos de ellos fueron erradicados. Así es, pues creo que pues en el estudio de este día vimos que sí, ¿no? O sea, el objetivo principal de Dios no era aniquilar a toda una nación, ¿no? Como lo hemos estado mencionando, daba oportunidades, como lo mencionaba Kevin, da muchas oportunidades para poder cambiar tu carácter, ¿no? En la historia vemos cuando el pueblo de Israel fue a sitiar Jericó, se menciona que hubo una familia, ¿no? Rahab y su familia fueron los que se salvaron. Entonces,
ellos dentro de un mundo donde había mucha iniquidad, fueron salvos. Entonces, igual debemos de mantener esa esperanza, ¿no? Ahorita, pues sabemos, el mundo está muy mal. Hay mucha maldad donde quiera que volteemos, hay cosas, están pasando cosas malas. Claro. Entonces, si nosotros volteamos a ver a Dios, así como lo hizo Rahab, podemos ser salvos sin importar la circunstancia o el entorno en donde nos encontremos. Yo, justo con lo que mencionas, estaba escuchando un relato que decía que es como una casa infestada de termitas. ¿Qué pasa? Una casa de madera infestada de termitas. Si encontramos una madera que aún no tiene termitas, ¿podemos retirarla? Sí. ¿Por qué? Porque aún no tiene termitas. Pero si encontramos una madera que ya tiene como que un poquito, nada más la esquina y luego va a la mitad y así, ¿podemos retirarla? Puede ser. Sí, pero se esparcen las termitas, supongo. Saben, cuando ya está infestado no podemos quitar esas termitas, tenemos que destruir todo. Es por eso que en Canaán no fue, como mencionaste, Rahab, salió y fue salva. Pero todos los demás no. ¿Por qué? Porque ahí viene el siguiente paso de la lección. Existe la libre elección, el libre albedrío. Si no existiera eso, pues todos fuéramos salvos o todos fuéramos perdidos, porque Dios nos dio la capacidad, ¿para qué? Para poder decidir tanto lo bueno como lo malo. Y entonces es ahí donde vemos que Dios no creó personas robotizadas, Dios creó personas con libre elección, y entonces, pues, los cananeos decidieron. ¿Saben qué es una de las cosas que más me impresionó de esta parte de la lección? No tanto fue el hecho de cómo muchas familias, muchos cananeos decidieron quedarse y pelear, por así decirlo, y ser destruidos juntamente, pero dice la lección también que muchos de ellos en el transcurso que todo esto pasaba, vieron la soberanía de Dios y decidieron irse. Sí, Huir. Entonces, esos fueron los que no fueron erradicados. Exacto. Junto con todos aquellos que decidieron ir en contra de Dios. Y es aquí donde vemos cómo es que Dios, en el último momento, podríamos decirlo, puede transformar nuestras vidas si nosotros dejamos que Él obre poderosamente en nosotros. Y creo que es algo que debemos de tener la seguridad de que Dios constantemente está buscándonos, está llamándonos a poder reconciliarnos con Él, a poder reivindicar su carácter en nosotros, porque al fin y al cabo fuimos hechos a su imagen. Y somos llamados también a expresar o expandir, o que muchos vean el carácter de Dios en nosotros. Entonces es algo muy maravilloso como Dios en los últimos momentos puede obrar grandes cosas, y sobre todo para vida, porque muchas de esas personas fueron salvos, podríamos decir, no fueron parte de aquellas personas que murieron, sino que vivieron para poder contar cómo Dios pudo transformar sus vidas. Y esa parte me llama la atención, porque el pueblo de Israel, antes de atacar, debía de ofrecer la paz. O sea, ambos bandos tenían dos opciones. Era una, pues, no sé, me viene a la mente la historia de David y Goliat, ¿verdad? De que dejen todo y sírvanos y ya, pues nadie muere, ¿no? O, pues, atacar. Y entonces, aquí también podemos ver que Dios no da un juicio sin antes haber dado oportunidades. Y digo oportunidades, no solo oportunidad. Dios da muchas oportunidades. Y tener el libre albedrío no solo es un privilegio, sino también es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos. Y es por eso que día con día hay que pedir a Dios sabiduría, porque conocemos lo bueno y lo malo. No creo que no conozcamos lo bueno y lo malo. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué nos conviene y qué no. Pero la sabiduría que Dios nos da es siempre para poder elegir lo bueno. Entonces, pues aquí podemos pasar también a que Dios, aparte de que es un juez justo y misericordioso, también es un príncipe de paz. Así lo menciona la lección. El ideal divino nunca es la violencia, sino la restauración. ¿Qué podemos hablar acerca de esta parte?
ahí yo aprendí que debemos de ser agentes de paz. En el día jueves nos menciona que Dios es el único que nos da paz. Y luego decimos, bueno, pero que también es de guerra. Pues sí, pero también nos da paz. O sea, Dios es justo, misericordioso, amoroso y da paz. Sí, y vemos, por ejemplo, también la lección aborda lo que es la historia de Eliseo. Ajá. Y cómo en esta situación que se vivió, en la cual Dios obró mucho, porque las peticiones que Eliseo le pedía a Dios se hacían. Y vemos cómo lleva a este pueblo hasta el rey. Y ya estando ahí, el rey les dice: ¿qué hago con ellos? ¿No? ¿Los elimino? ¿Qué hago? ¿Y qué es lo que Eliseo le dice? No, pues no los mates, dales de comer y luego déjalos ir. Entonces Eliseo lo que está haciendo ahí es que muestra el ideal supremo, que es la paz. Y es que Dios no busca siempre guerra, no busca la guerra ni las victorias, sino que Él lo que quiere es que vivamos en completa armonía con Él, que tengamos esa paz que solamente Él puede darnos y que nosotros podamos brindar a las demás personas. Al fin y al cabo, fuimos llamados a hacer luz y no tinieblas, ¿verdad? A hacer esa paz, no a hacer incertidumbre o vivir en guerra con todas las personas, sino que vivamos en completa paz, en plena armonía con las demás personas, y que a raíz de eso muchos puedan ver cómo Dios obra en nosotros, cómo fuimos transformados, y que el carácter de Dios es algo que ellos también pueden llegar a poseer, porque como decíamos hace un momento, todos fuimos hechos a imagen de Dios, y tenemos la responsabilidad, como decía Aurora hace un momento, por la libre elección de elegir si mostrar este carácter a los demás, hacer la paz con todos, o todo lo contrario, ¿no? Que no fuimos llamados a hacer eso, sino fuimos llamados a hacer luz, a dar esa paz que Dios nos da en nuestros corazones. Así es, y ahí, bueno, en Mateo 7:12 está la regla de oro, ¿no? En pocas palabras, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, yo creo que, pues, todos nosotros queremos que se nos trate con misericordia, queremos segundas oportunidades. Y cuando estaba yo leyendo la historia de Eliseo, la verdad, yo no me acordaba de esa parte donde los dejó ir. A mí me asombró, yo me puse a leer. O sea, no lo creí, lo volví a leer para ver si había entendido bien lo que había pasado. Y sí, o sea, si nosotros leemos la historia, yo creo que humanamente hablando, nosotros, no sé, a lo mejor ahorita en la actualidad o otros pueblos, lo que hubieran hecho era, pues si ya tenían ahí al pueblo enemigo, Los atacaron. los atacan. Y ahí vemos que no, o sea, la forma en la que obró Eliseo, fue... les dio comida, o sea, a sus enemigos les dieron comida y luego los dejaron ir. La verdad me asombró mucho, y como mencionas tú, Kevin, yo creo que ahí se vio reflejado el carácter de Dios, ¿no? Entonces, igual en nuestras vidas nosotros podemos reflejar de esa forma el carácter de Dios. Somos un testimonio vivo con todas aquellas personas que no conocen de Dios. Entonces, esos pequeños actos, pequeñas acciones que nosotros hacemos pueden ver o pueden hacer que las personas que no conocen de Dios lo conozcan a través de nuestro carácter. Y pues es una forma de testificar. Así es, justo en esa parte de la lección nos hace una pregunta: ¿cómo puede ser un instrumento de paz y no de discordia? O sea, ¿cómo podemos llegar a ser nosotros un instrumento de paz? ¿Significa que nos debemos de alejar de los problemas? No. Pues es que todos tenemos Ajá, problemas, sí. O sea, no podemos alejarnos de los problemas. Entonces, ¿cómo podemos emular el carácter de Cristo? Yo creo que lo más fácil sería dejar de ver el yo y ver a Cristo. Así es. No enfocarme en no sé, si me dicen algo en lo que me afectó a mí, ¿no? Sino ver a Cristo y ver también por mi prójimo, ¿no? Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo creo que con eso va a ser más fácil poder... Ser un agente de paz. Así es. Sí, yo también pienso lo mismo, y también cómo está la relación que tenemos con Dios también. Yo quiero añadir también, porque si nosotros no nos impregnamos del carácter de Dios, de lo que es el ejemplo de Dios cuando estuvo cumpliendo su ministerio aquí en esta tierra, en nuestro Señor Jesús,
cómo trataba a las demás personas cuando los fariseos, por ejemplo, aquellas personas que deseaban hacerle mal, no se ponían al tú por tú como quien dice, sino que él los trataba pues amablemente, él les respondía tranquilo, no les alzaba la voz, no creaba esa discordia, ¿no? Sino que él los trataba con amor, aún sabiendo que ellos estaban equivocados. Y creo que nosotros debemos tomar ese ejemplo, vivir conforme a la voluntad de Dios, al carácter de Dios, y eso solamente puede llegar a ser posible a raíz de nuestra relación con Él. Si Sí, todos los claro. días le buscamos, porque dice la palabra que, o sea, si nosotros todos los días nos apegamos más a Él, nos comunicamos más con Él, llegamos a ser semejante a Él. Entonces, creo que todos nosotros tenemos ese propósito de llegar a ser semejantes a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesús. Y al fin y al cabo fuimos llamados a hacer luz. Entonces, no discordia, no guerra, sino ser agentes de paz. Y creo que en la actualidad es lo que más se necesita, ¿no? Que nosotros podamos transmitir esa paz y no hacer más grande, lo podemos decir, la maldad a nuestro alrededor o ser parte de aquellas personas que hacen este mal, sino hacer la diferencia allá afuera y aquí adentro y en todos lados de cómo Dios obra poderosamente en nosotros a través de esta elección que tenemos de poder elegir ser agentes de paz. Así es, y voy a pedirles que vayan pensando en una conclusión para poder terminar con este repaso, no sin antes mencionar que ser un agente de paz no significa evitar los problemas, sino responder de manera que promueva la reconciliación y justicia. Algunas formas de hacerlo podrían ser escuchar antes de responder. Otra es controlar nuestras emociones. Y como bien lo dijo Kevin, todo esto podemos llegar a hacerlo solo si tenemos una constante comunicación con Dios. Así es. Algo que me gustaría compartirles ya para terminar es que en el libro Igual Conflicto y Valor se menciona que cuando nosotros vemos nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios, es más fácil poder obtener el éxito en cualquier circunstancia de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues mantengamos eso en mente, ¿no? Que dependemos completamente de Dios y pongamos nuestra vista en Él, ¿no? Y también, por último, recordar que pues Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Okay. Así es. Y yo quisiera citar un texto que dijo Arely hace un momento, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hablando en este marco de ser agentes de paz, en la actualidad podríamos decir, lo vemos un poco difícil por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, a raíz de la relación que tenemos con Dios, podemos llegar a hacerlo, llegar a ser instrumentos poderosos en estas generaciones, en estos últimos tiempos, para mostrar a todos ese amor y esa paz que solamente proviene de Dios, ¿no? Y no centrarnos tanto en nuestras debilidades y en no podemos hacerlo, porque recordemos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y es algo que debemos de recordar para que podamos llegar a ser instrumentos poderosos y ser buenos agentes de paz. Así es. Bueno, quisiera terminar con este comentario también. Las guerras en la Biblia no nos muestran un Dios cruel, sino un Dios justo y misericordioso, un Dios que no tolera la maldad para siempre y que siempre da oportunidades y oportunidades. Amigos que nos están viendo, Dios les bendiga, estudiemos la lección día con día y hasta la próxima.